Y de los villancicos pasamos directamente al rock. Efectivamente, ¿se habrá portado bien nuestro compañero Papo Cáceres? ¿Cómo estás, Papo? Muy buenas tardes. Si empezamos así, no termina. Yo que venía buenito hoy. Bueno, Sí. estoy buenito, soy buenito. Venía. Soy buenito. Porque hoy es un cumpleaños muy importante, señor José. No, usted debe estar sabiendo Sí, de qué señor. estoy hablando. Hace 35 años fuimos felices. Les voy a hacer una pregunta, incluido Santi también. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra rock and roll? No, desconozco. Bien, vamos a contar la historia. Y para contar esa historia, vamos a tener que remontarnos al siglo XVII. Al 1600 y algo, y al mundo marítimo inglés. Ustedes dirán, ¿los ingleses del 1600 escuchaban rock? ¿Los marinos ingleses? No, pues no existía el rock como estilo musical. Pero existía en la jerga, o sea, en el lenguaje común que tenían los marinos en la época, una serie de terminologías, entre las cuales cuando se echaban a la mar, cuando tenían viento de frente o de cola, es decir, de proa o de popa, ellos le llamaban a ese movimiento que hacía el barco, le llamaban rock. Una terminología propia. Y cuando el viento era de costado, es decir, de babor a estribor, le llamaban roll, en la jerga marítima. Así como los futboleros tienen su jerga, los marinos de esa época, eso quedó como una tradición. Y a ese movimiento que hacía el viento con los barcos le llamaban rock o roll, depende de qué lado le pegue. Hasta ahí una parte de la historia. En la década del 50 empieza a aparecer una serie de artistas, llámese Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Chuck Berry, Ray Charles, que empiezan a hacer un estilo de música que no tenía un nombre, porque no era jazz, no era blues, no era foxtrot, no era country. ¿A dónde ponemos todo esto? Y había un DJ en la ciudad de Cleveland. DJ era esos conductores de radio que a la vez de conducir el programa también operan, digamos, producen la música, todo bien. Que empezó a pasar a todos estos artistas que estaban apareciendo y se empezó a hacer muy famoso y se iba y hacía espectáculos en vivo. Entonces veía que la gente de alguna manera quería bailar esa música y iba improvisando como una serie de bailes. Entonces él, que era nieto de marinos, su abuelo era inglés y su abuelo marino, usaba mucho esa terminología del roll y del rock. Entonces empieza a llamarle al baile, no a la música, al baile que hacía la gente que le gustaba esa música, rock and roll, porque se movían de un lado para el otro. Y de ahí empezó a llamarle rock and roll al estilo de baile. Después, con el tiempo, esa terminología le quedó a todo el estilo musical. Y de ahí proviene el término rock and roll, de esta jerga marina que tenían desde el siglo XVII y que Alan Freed, al ser nieto de marinos ingleses, se lo puso a este estilo de baile. Así que este señor, que el domingo pasado hubiera cumplido 103 años, es el que le puso la palabra o el término rock and roll recordemos, al baile, y luego la jerga lo fue también para todo el movimiento. Otro detalle importante de Alan Freed, que es el señor que estamos viendo atrás, que hay películas, hay documentales, hay de todo con respecto a este señor, es que en esa época recordemos que había, ya lo contamos, José, a esto cuando hablamos de la madre del rock, la Aretha Thurman, que Correcto. había radio para blancos y radios para negros. Exacto. ¿Qué es lo que tenía Alan Freed? Él ponía Elvis Presley y les gustaba a todos, pero no se veía porque era radio, entonces vos no sabías si era blanco o negro. Y ponías Chuck Berry y también les gustaba y no sabían porque lo escuchaban. Entonces después se encontraban cuando hacían los espectáculos en vivo que Little Richard era negro, que Bill Haley era blanco. Entonces hizo que los primeros espectáculos que trabajaba Alan Freed se mezclaran las razas. Estamos hablando de los años 50, recordemos, lo cual directa o indirectamente, yo digo bastante directamente, colaboró con el tema de que blancos y negros se juntaran, por lo menos en este tipo de espectáculos. La Así integración. Que, bueno, hoy es los 103 años, el domingo cumplió 103 años el señor que le puso el nombre rock and roll a este estilo.